Espero que disfruten del video. Sin más preámbulos, comencemos. Después de la presentación, damos inicio al video. Pero antes, quiero aclarar que ni la historia ni los derechos de autor me pertenecen. El autor original será mencionado, y dejaré el enlace correspondiente en la descripción. Capítulo 14. Jiraiya era un personaje famoso. No solo era un sannin, sino que también era famoso por sus novelas y su personalidad bulliciosa. Sería fácil alardear de sus hazañas y notoriedad, y disfrutaba haciéndolo con avidez. También está muy orgulloso de su lista de libros de bingo. Que me secuestraran no fue realmente una sorpresa, por así decirlo. Sin embargo, 3 genin novatos vestidos adorablemente como aspirantes a Anbu fueron algo completamente inesperado. Cómo lograron atraparlo, se sorprendió al descubrir que era patéticamente fácil. Habían echado algo en su saque. Honestamente, no está seguro de cómo, considerando que no los había notado en el burdel. Además, bueno, no tenía idea de cómo pudieron haber entrado en dicho burdel, considerando que la madama del lugar era una kunoichi retirada. Peor aún, los sellos que le habían puesto lo mantenían completamente atado y a su merced. Estaba impresionado y horrorizado a la vez. Realmente esperaba que nadie se enterara de esto, nunca. Jiraiya-sama, dijo el que estaba en el medio. Jiraiya estaba impresionado de que sus máscaras Anbu de color rosa pálido aparentemente tuvieran el sello que altera la voz en el interior. En lugar de animales específicos, las 3 máscaras tenían 3 simples marcas como bigotes en cada mejilla. La única diferencia aparente era que los bigotes de cada máscara eran de un color diferente: azul, rojo y naranja. Necesitamos sus servicios. Jiraiya simplemente lo miró con enojo. Estaba atado y silenciado. Además de eso, quería asegurarse de dejarles claro que estaba enojado. El Hokage ya lo aprobó. El de la izquierda con los bigotes naranjas sacó un pergamino con el sello del Hokage. Jiraiya resopló. Le costaba mucho creer que esos 3 eran mini Anbu en entrenamiento. El sello era correcto, pero aún no lo creía. Después de todo, Sensei había dejado muy en claro que no iba a arruinar la juventud de más niños al convertirlos en asesinos empedernidos demasiado pronto. Por supuesto, admitió el del medio, el de las patillas rojas, estoy seguro de que quería entregártelo personalmente. Jiraiya parpadeó ante el humor que impregnaba el tono, incluso con el sello confundiendo la identidad. Cuando se dieron ciertas circunstancias, continuó el tercero a la derecha, con sus bigotes azules que parecían casi negros en el espacio poco iluminado que parecía una cueva. Y probablemente después de que terminaran los exámenes Chunin, finalizó Orange. Cuando sería demasiado tarde, añadió Red. Red dejó el pergamino en el suelo entre ellos. Seremos francos contigo. Robamos el pergamino antes para que esto pudiera solucionarse de inmediato. Se rumorea que Sandy y Sound parecen demasiado ansiosos. Necesitamos quitarle las garras a su mascota. La expresión de Jiraiya permaneció desconcertada, pero estaba boquiabierto por dentro. ¿Qué demonios sabían estos niños? ¿Cómo consiguieron esa información? ¿Y cómo demonios pudieron robar un pergamino de misión tan importante? Por mucho que quisiéramos hacer esto por nuestra cuenta, no somos maestros de la foca. Blue se movió ligeramente para dejar un conjunto de suministros de foca de primera calidad. A pesar de sí mismo, Jiraiya estaba intrigado. Obviamente, no estamos tratando de incitar una razón para justificar las acciones de Sand, murmuró Orange. Estamos tratando de presentar esto como si solo tuviéramos la intención de ayudar a nuestro aliado al ocuparnos de un problema que ellos mismos no tenían un método seguro para solucionar. Además, podemos pretender que no había ningún motivo oculto para obstaculizar sus futuras actividades. ¿Podemos confiar en que nos ayudarás?, preguntó Blue, dejando el y no entregarnos inmediatamente sin decir entre ellos. Además, comentó Red, ¿a quien no le gusta jugar con mapaches? Los 3 se rieron entre dientes y eso casi hizo que la máscara de estoicismo de Jiraiya se rompiera. Quería saber esa historia con seguridad, ya que claramente había una y intercambiaban miradas y se reían de esa manera. Jiraiya quedó aún más impresionado cuando el rojo extendió la mano y, con un hábil giro, quitó el sello que mantenía a Jiraiya en silencio. ¿Cómo sé que realmente estás tratando de ayudar? Después de todo, esto no está autorizado en este momento. Jiraiya pensó brevemente en intentar gritar, pero supuso que ya lo habían tenido en cuenta, considerando lo minucioso que parecía estar todo lo demás. «Se lo dirás a Sarutobi después», dijo Blue, encogiéndose de hombros con indiferencia. «Él sabrá quiénes somos. Y la posibilidad de que nos reprenda por ello es bastante limitada», comentó Orange, sonando divertida.
Nadie quiere admitir que secuestró a un Jinchuriki, con razones válidas o no. Señalar que lo hicimos, no hacía falta ver la sonrisa para saber que estaba allí. La arrogante seguridad prácticamente resumaba del chico enmascarado. En el mejor de los casos, recibiremos una reprimenda silenciosa a través de una misión o tarea desagradable. Orange hizo una pausa. Varias, dependiendo de lo enojado que esté porque actuamos a sus espaldas. Jiraiya frunció el ceño. No eres uno de los Danzo, ¿verdad? Root. Red resopló. Aunque lo fuéramos, no podríamos admitirlo. Lo cual por sí solo ya decía bastante. Además, continuó Red, Danzo es un idiota. Jiraiya, a pesar de su férreo control, resopló con una risa contenida. También se atragantó con su propia saliva y tuvo un buen ataque de tos antes de poder hablar de nuevo. ¿Cómo puedo confiar en ti? Fijó su expresión en una firme demanda, fingiendo que no se había asfixiado casi tratando de no reír. Jiraiya juró que todos lo miraban con lascivia. Estarías muerto, dijeron los tres al unísono y con la misma inflexión. Jiraiya sudó una gota. Eso, fue un poco extraño. Él suspiró. Está bien. Vamos a arreglar un sello. ¿Sí? Gritó Red. Vamos a secuestrar a un Jinchuriki. Y se fueron rápidamente por Shunshin sin Jiraiya, dejándolo parpadeando ante la pared rocosa vacía frente a él. Malditos mocosos Kami. Me dejaron aquí sin siquiera tener la decencia de quitar el sello. Vuelvan aquí, mocosos. Gaara odiaba a Konohagakure. Era demasiado verde, no tenía suficientes espacios abiertos y todos sus ninjas parecían débiles e inútiles. Había intentado distraerse con las cosas que Temari llamaba bromas, pero de alguna manera, parecían, fuera de lugar. Como hacía 3 días. La pelirroja había preparado minuciosamente una intrincada trampa que estaba plagada de múltiples disparos, detonantes y cosas desagradables. Temari había pisado el primer detonante, había oído el clic revelador y había salido de allí con el Shunshin antes de que la primera trampa se activara por completo. Gaara se quedó mirando una puerta vacía llena de arena, barro, tinta y lodo no identificable salpicado por todas partes. Irritado, Gaara hizo que Kankuro lo limpiara mientras él volvía a conspirar. Luego, al día siguiente, intentó una trampa aún más compleja, tratando de engañar a Kankuro para que la activara. Desafortunadamente, a pesar de que Kankuro tiene facultades mentales limitadas, logró pasar por encima de la trampa, evitando por completo cada pequeño detonante. Gaara había salido furioso, especialmente porque el personal del hotel había empujado un carrito hacia dicha trampa y ahora todo el pasillo parecía una zona de guerra, sin víctimas reales. La mucama estaba pegada a la entrada del pasillo, luciendo horrorizada, pero ese horror ni siquiera estaba dirigido a Gaara, lo que extrañamente frustró al pelirrojo, ya que él era en realidad el responsable del desastre, pero nadie parecía atribuírselo. Diablos, había estado sosteniendo un carrete de alambre y la mitad de los suministros que había reunido todavía estaban detrás de él en el suelo. En cambio, la mujer había ido chillando por el hotel, gritando sobre un demonio naranja. Gaara sabía que no tenía ni un poco de naranja en su persona. Ni siquiera su cabello podía llamarse naranja de manera juguetona. Eso significaba que, una vez más, estaban hablando de otra persona. Gaara estaba un poco molesto. La gente de aquí lo ignoraba, ni siquiera le dirigían una mirada de odio o terror. Él iba a solucionar eso definitivamente. Su siguiente broma, ayer mismo, intentó ser sencilla. Se había topado con un libro muy útil sobre bromas en el vestíbulo del hotel, no le pareció sospechoso encontrar dicho libro en el vestíbulo de un hotel, de todos los lugares, reservado para materiales de lectura ligera como revistas. Simplemente había preparado una puerta con un balde de agua encima. Esperó ansiosamente dentro de la habitación que compartía con Kankuro, quien tardó 4 horas en volver. Gaara estuvo medio tentado de cazarlo y aplastarlo por hacerlo esperar tanto, pero realmente quería que su broma funcionara, y por lo tanto se quedó frunciendo el ceño en la puerta. Kankuro abrió la puerta. Y el cubo falló, salpicando el suelo hacia adentro y logrando atrapar a Gaara. Es cierto que Gaara nunca había visto a Kankuro desaparecer tan rápido en su vida. Por desgracia, Gaara tuvo que sacar la arena para que su caparazón protector se secara, maldiciendo mentalmente su tercer intento fallido. Gaara, sin embargo, estaba decidido. No falló. Entonces, hoy Gaara preparó otra trampa semisimple para lanzar un globo de pintura a la desafortunada persona que la activó.
solo para que un gato estúpido con una cinta en su oreja saltara entre el globo y el objetivo, recibiendo todo el peso del desastre y perdonando al civil de cabello rosado que estaba a punto de ser cubierto con pintura roja. Realmente, el rojo era un gran color. Le recordaba a Gaara a la sangre. Era perfecto. Gaara casi mata al gato. No tuvo la oportunidad porque un equipo de Genin lo arrojó contra un transportador de mascotas y desapareció antes de que pudiera mover un dedo. El equipo de Genin lucía casi vengativamente alegre. Gaara probó chinchetas en la silla de Kankuro. El bufón tropezó, haciendo que la silla se desparramara y las tachuelas volaran por el aire para empalarse en el caparazón de arena protector de Gaara. Gaara estaba a 2 respiraciones de desatar Shukaku sobre toda la estúpida aldea, al diablo con la invasión. Pequeño bebé mapache. Viviendo en las dunas. Estoy aquí para hacer una pequeña prueba. No vale la pena intentarlo mejor. Canturreó una voz. Gaara se quedó helado. Un sudor frío le picó en la frente mientras expandía sus sentidos tanto como podía. Pequeño bebé mapache. Siempre mirando la luna. Cargado con el peso de la discordia. Y la ira toca una fibra familiar. Estaba solo, completamente solo en un callejón. Había salido furioso para tomar un poco de aire, luchando por no desatar el Shukaku. No había prestado mucha atención a dónde iba. Sabía que instintivamente se movía hacia las sombras, demasiado acostumbrado a evitar a la gente y sus miradas. Y ahora, estaba escuchando las voces de nuevo. Pequeño bebé mapache. A punto de recibir una bendición. A punto de levantar la penumbra. Y salvarlos a todos de su perdición. Sus ojos se movían frenéticamente en torno a ellos, intentando localizar la fuente de las voces. Había al menos 3, y cantaban canturreando, alternando entre los versos. Había esperado que las voces solo hubieran estado presentes en esa estúpida torre en ese bosque durante la última prueba. Al parecer ese no fue el caso. Hola pequeño mapache bebé. Estamos a punto de decir bu. Gaara moldeó su chakra, intentando usar el Shunshin para llegar a la azotea de un edificio cercano. Se encontró mirando hacia el callejón en el que acababa de estar, vacío, salvo por la basura y las sombras. Dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo un poco de alivio. «Bu», susurró una voz justo al lado de su oído. Los ojos de Gaara se abrieron de par en par antes de que todo su mundo se volviera oscuro y silencioso, su cuerpo se bloqueó y se negó a obedecer sus órdenes. Su chakra también fue suprimido de inmediato, lo que asustó aún más al pelirrojo, ya que nunca antes le habían cortado el chakra. Era aún más aterrador estar ciego, atado y ni siquiera tener la voz de madre para llenar el silencio. Por primera vez en su vida, Gaara se sintió realmente solo. Tenemos que darnos prisa, murmuró Blue, con preocupación en su voz. Su pulso se está disparando. Regruñó, tirando del pelirrojo sobre su espalda. Estoy bastante seguro de que nadie ha logrado dominarlo tan fácilmente, aislándolo de todo excepto de sus propios pensamientos. Orange emitió un suave zumbido. Está totalmente asustado. Orange se encogió de hombros. Yo también lo estaría. Los 3 desaparecieron. Temari estaba empezando a preocuparse. Eran casi las 11 de la noche. No había visto a Gaara desde el desayuno. Que pasara el día solo no era algo de lo que preocuparse, después de todo, Gaara era muy capaz de cuidar de sí mismo. Pero no era Suna. No era su hogar. Peor aún, Gaara había estado actuando de manera extraña desde el segundo examen y ella no estaba muy segura de cómo abordarlo, ni con Baki ni con Gaara. Cuando intentó encontrar a Baki después de que finalmente los dejaran salir de esa estúpida torre, el hombre les recordó que se mantuvieran discretos y desapareció rápidamente. La única razón por la que sabía que había estado allí era que su pila de ropa sucia se había vuelto más grande. Se mordió la uña del pulgar. En realidad no quería enfadar a Gaara si estaba bien. Sin embargo, si no estaba bien, lidiar con la ira de Baki sería menos que agradable. Gimiendo, Temari dejó de esperar y se dirigió a la puerta. Kankuro estaba acurrucado en la esquina, enfurruñado por el hecho de que todavía no había encontrado a Karasu. Era casi inútil, así que ni siquiera se molestó en pedirle ayuda. Encontraría a Gaara por su cuenta y destruiría a cualquiera que tuviera la audacia de meterse con él. No tenía nada que ver con el hecho de que Gaara estuviera relacionado con ella. Nada. La puerta estalló hacia adentro. Entrega especial. Vitoreó una voz. Un cuerpo fue arrojado a los brazos asustados de Temari. Ella automáticamente atrapó el cuerpo y reconoció instantáneamente el cabello rojo oscuro. Gaara. La puerta se cerró de golpe antes de que ella tuviera la oportunidad de ver quién estaba al otro lado. Kankuro miró por encima del hombro con petulancia. ¿Quién era ese?
No lo sé, dijo Temari secamente, dirigiendo su mirada entrecerrada hacia su hermano menor. Estaba completamente flácido y a ella le preocupaba su salud. Lo giró y dejó caer la cabeza hacia atrás mientras un fuerte ronquido escapaba de sus labios. Temari lo dejó caer con un grito y se estrelló contra la pared más alejada. Temblaba, tenía los ojos muy abiertos y sostenía su abanico frente a ella a modo de defensa. SHSH Shukaku. Kankuro la miró sin comprender. Amigo, ¿qué te pasa? Está dormido. Gritó, con los ojos muy abiertos por el terror. Kankuro se unió rápidamente a su hermana, logrando encajarse entre la pared y ella para mirar por encima de su hombro con horror. Gaara permaneció inmóvil en el suelo, con sus suaves ronquidos resonando fuerte en la habitación. Así fue exactamente como los encontró Baki 6 horas después. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó el Jounin, con expresión severa. Estaba exhausto. Había pasado incontables horas tratando de encontrar a su contacto, Kabuto, desde que llegaron. No había tenido suerte y realmente estaba empezando a dudar de la fiabilidad de la nueva aldea y su líder. No quería iniciar una guerra con Konoha si Oto ni siquiera podía mantener un contacto decente con sus aliados provisionales. Honestamente, de todos modos no quería tratar con Konoha. Este lugar era una porquería. Temari señaló con un dedo tembloroso algo en el suelo. La mirada de Baki bajó lentamente, su mente todavía estaba confusa debido a un dolor de cabeza que había estado sufriendo durante la última semana debido al estrés. Entonces, le tomó un segundo comprender el bulto de carne y la cabeza de cabello rojo oscuro que descansaba en el medio del piso. Temari chilló de terror cuando Baki la empujó más cerca de su hermano menor, aplastándola entre la pared y Kankuro. ¿Qué demonios les pasaba a estos tipos? ¿Eran hombres o qué? ¿Por qué se escondían detrás de ella? Ella quería darse la vuelta y reprenderlos, en voz alta con la ayuda de objetos afilados y puntiagudos, sin embargo, todavía estaba demasiado petrificada por su hermano que roncaba como para atreverse a mirar hacia otro lado. Sé cuánto tiempo ha estado durmiendo. Siseó Baki, mirando por encima de su otro hombro mientras Kankuro todavía sostenía a su otro rehén. Temari miró el reloj de la pared. 6 horas, más o menos. Baki parpadeó como un búho y procedió a empujarla hacia adelante. Ve a comprobar su sello. ¿Qué? Ella le lanzó una mirada traicionada. Si ha estado dormido tanto tiempo y Shukaku aún no ha salido, deberías estar bien. Le hizo un gesto con la mano para que avanzara con indiferencia, todavía escondido detrás de un mortificado Kankuro. Bastardo, murmuró con voz sombría. Miró a Gaara con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Respiró profundamente para fortalecerse antes de avanzar lentamente. La pelirroja resopló y levantó el brazo. Sí. Temari se lanzó detrás de una de las camas. Gaara se dio la vuelta y dejó caer el brazo al suelo sin fuerzas. Un silencio de muerte invadió la habitación, los tres miraban a la pelirroja con la respiración contenida. Gaara no se movió, los suaves ronquidos escaparon una vez más del pelirrojo dormitando. Temari, hazlo, ordenó Baki, obligando a Kankuro a quedarse quieto como su escudo de carne. Temari le lanzó una mirada asesina. Se lo juró y se vengaría. Aún así, la rubia salió de detrás de la cama y se acercó a su hermano. Parecía inquietantemente tranquilo, con el rostro relajado y la expresión tranquila. Ella extendió la mano con cautela, apartó su ropa y obligó a que un poco de chakra penetrara en su piel. Se quedó mirando la foca sin comprender. ¿Qué estoy buscando? Preguntó con indiferencia, sintiéndose aún más ridícula por sus acciones porque había olvidado que no tenía ningún entrenamiento en focas. ¿En serio iba a destruir a Baki por esta humillación más tarde? Levántalo. Muéstramelo. Baki no hizo nada más que levantarse sobre las puntas de los pies para intentar mirar de reojo al otro lado de la habitación. Eso es todo. Ya había terminado con esta estupidez. ¿Por qué no le echas un buen vistazo? Rugió, levantando el peso muerto de Gaara y arrojándolo al otro lado de la habitación con una precisión impresionante. Baki gritó como una niña mientras Kankuro salía por la ventana sin mirar atrás. Gaara se dejó caer sobre la figura petrificada de Baki mientras Temari gruñía y cruzaba los brazos atrevidamente. Entonces se dio cuenta de que acababa de arrojar a su hermano pequeño psicópata al otro lado de la habitación. Ella palideció, los brazos cayeron flácidamente a sus costados mientras daba un paso lento y tembloroso hacia la puerta. Baki seguía gritando estridentemente, con los brazos doblados hacia el torso y los puños bajo la barbilla. Nadie se dio cuenta de las risas apagadas en la esquina mientras una cámara capturaba generosamente evidencia de todas las travesuras. Gaara seguía roncando. Temari contó hasta 50 antes de reunir valor.
Baki, revisa su sello. Baki seguía gritando, tomando respiraciones cortas y rápidas entre largos aullidos de terror. El ojo de Temari tembló. Baki. Baki. Ella le arrojó un zapato. El zapato dio en el blanco, golpeando al hombre directamente en la cara y cortando los gritos instantáneamente. El zapato cayó de su cara y quedó una huella visible de la suela cuando le dirigió una mirada inexpresiva a Temari. Ninguno de los dos notó que el zapato aterrizó inofensivamente en el estómago de Gaara. Eso estuvo fuera de lugar, comentó Baki rotundamente. Así que estaba gritando como una pequeña perra. Baki se aclaró la garganta, interrumpiéndola. El sello. Se puso en cuclillas, ocultando su inquietud mientras apartaba casualmente la camisa de Gaara a un lado. Tragó saliva visiblemente. Se estremeció. ¿Qué es? ¿Qué es qué? Exigió Temari, acercándose 3 pasos a la puerta mientras levantaba la mano para posarla sobre el picaporte. Está arreglado. Baki se giró para mirarla sin comprender. Está arreglado. Por completo. Shukaku no puede salir cuando está durmiendo. Las piernas de Temari se dieron. Aterrizó con un golpe, golpeándose la cabeza contra la puerta mientras miraba fijamente al techo en estado de shock. Ahí va ese plan, murmuró ante el fugaz pensamiento de que obligar a Gaara a un falso sueño había sido su as en la manga para la invasión. Baki empezó a escupir maldiciones como si fuera algo pasado de moda. Fin de capítulo. Capítulo 15. Kankuro no era tonto, a pesar de que la gente lo juzgaba por su atuendo y su trabajo con las marionetas. Sabía que haber arreglado el sello de Gaara había cambiado las cosas incluso antes de que Temari hiciera su anuncio, había estado espiando por la ventana a pesar de que había saltado por ella. La pregunta era ¿cuánto cambiaría las cosas? Kankuro sabía que Baki estaba listo para tirar la toalla con Konoha. Todos podían estar de acuerdo en que el lugar era una locura, pero que alguien secuestrara a Gaara justo debajo de sus narices, solo para arreglar su sello, nadie era tan estúpido, ¿verdad? Quiero decir, secuestrar a un Jinchuriki ya era más que estúpido, ignorando el hecho de que claramente habían tenido éxito. Después de todo, lo lograran o no, literalmente solo te convertía en un objetivo para la aldea de donde provenía el Jinchuriki, así como para los propios Jinchuriki. Además de eso, te daría una reputación a la que las otras naciones prestarían atención y lo más probable es que te pusieran a prueba o te mataran, dependiendo de qué tan amenazante te consideraran. Pero alguien en Konoha lo había hecho con tanta facilidad que Gaara fue devuelto en un día, sin sufrir ningún daño y Shukaku todavía encerrado. Y no, Kankuro, ni su equipo, pensaban que alguien más tenía las agallas suficientes para secuestrar a su psicótico Jinchuriki además de Konoha. Tampoco pensaban que alguien más tuviera un maestro de sellos capaz de realizar el trabajo de sellos para arreglar un sello defectuoso, ya que eso no era poca cosa porque había que entender a fondo el sello defectuoso antes de corregirlo. Sí, el lugar era falso. En realidad, no ayudó al humor de Kankuro que todo el lío pareciera estar poniéndose más feo. Le puso completamente nervioso encontrar a Gaara todavía durmiendo como un muerto, sus ronquidos haciendo que Kankuro se estremeciera cuando él mismo intentaba dormir, años de paranoia cuando Gaara emitía tal sonido no iban a romperse en un mes. Se preguntó cuánto cambiaría Gaara una vez que despertara. Toda la vida de Gaara estaba definida por su estatus como Jinchuriki, y toda su personalidad se había desarrollado en torno a eso. No había forma de saber cuán diferente sería, cuánto cambiaría ahora que el sello estaba arreglado. No solo afectaría su personalidad, también tenía que afectar su control de la arena y el chakra. Kankuro no estaba ansioso porque sus marionetas fueran los objetivos de Gaara para el entrenamiento que se necesitaría para entender completamente cómo el nuevo sello afectaría las capacidades de lucha de Gaara. Y luego vino el mayor obstáculo para el mes siguiente. ¿Qué iban a hacer con la invasión? No podían participar como estaba planeado con un Jinchuriki que no podía desatar su Bijul cuando se lo ordenaban. Ninguno de su equipo era tonto. Todos sabían que habían perdido cualquier oportunidad que tuvieran de hacer mella en las defensas de Konoha, especialmente después de presenciar y sufrir las travesuras en esa torre abandonada por los Kami. Toda la invasión parecía completamente desesperada y estúpida ya que habían tenido una experiencia personal y de cerca de la propia Konoha. Después de todo, todos habían pensado que Konoha era laxa como el infierno, pero claramente, todos estaban en alerta máxima y nerviosos, como si un enemigo estuviera en cada esquina. Se planteó la pregunta, ¿ya sabían sobre la invasión? Y si lo sabían, ¿por qué permitían que el equipo de Suna participara como si nada estuviera mal? ¿Era un desafío? ¿Fue ignorancia real?
¿Fue una trampa? Tampoco ayudó que su contacto no hubiera hecho contacto. Baki estaba furioso por eso, despotricando sobre horas perdidas y espías inútiles. Kankuro se esforzó por quejarse igual de fuerte sobre lo idiota que era toda la invasión, señalando repetidamente que Karasu se había ido y limitaba sus propias capacidades de lucha. Sabía que su equipo lo encontraba sumamente molesto, pero Kankuro estaba decidido a hacerles cambiar de opinión, a repensar toda esta maldita invasión. Ya no quería participar. Sin Karasu, la falta de sueño por el coma de sueño total de Gaara y la rareza general de Konoha, preferiría volver a casa donde las cosas eran benditamente normales, ignoró descaradamente el hecho de que lo normal significaba un hermano menor psicótico y sediento de sangre, misiones bajas por poco dinero y una sensación general de desconexión de casi todos, excepto su hermana agresiva y a menudo violenta. Entonces, sería menos sorprendente descubrir que Kankuro se puso a llorar cuando vio a Karasu de pie en la plaza del mercado mientras él y Temari preparaban comida para la cena, y evitaban la extrañeza de un Gaara durmiendo tanto como fuera posible. A Kankuro no se le ocurrió que era extraño que Karasu se moviera sin su manipulación de chakra. No vio la mirada extraña que Temari le estaba dando al títere, dicho títere que parecía estar mirando a su alrededor como si estuviera perdido. Ni siquiera se preguntó lo extraño que era que Karasu simplemente apareciera cuando habían elegido estar en el mercado por capricho después de decidir que los ronquidos de Gaara no creaban un ambiente agradable para la cena. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando el títere asintió de repente y dejó un sombrero maltratado en el suelo a sus pies. Se enderezó y luego comenzó a bailar y cantar. Soy una tetera pequeña, bajita y robusta. Aquí está mi asa, aquí está mi pico. La voz de Karasu era aguda, chirriante en los oídos. Temari parecía realmente horrorizada, como si su creencia de que las cosas no podían empeorar se hubiera roto brutalmente. Kankuro, con lágrimas nublando su visión, prácticamente se lanzó hacia su marioneta perdida. Karasu. Temari se sintió aliviada de que interrumpiera el espectáculo, y todavía parecía perturbada mientras Kankuro intentaba abrazar alegremente el marco de madera de Karasu. También estaba tratando de averiguar cómo se movía la cosa, ya que no podía sentir ni ver ninguna cuerda de chakra unida a la marioneta. Karasu soltó un grito de horror, sobresaltándolos a ambos. ¡No! No te acerques a mí. Karasu se apartó, encogiéndose sobre sí misma como una doncella que intenta proteger su inocencia. Kankuro se quedó sin palabras, mirando a Karasu con incredulidad mientras Temari parecía que realmente quería una bebida fuerte, o 5. Un extraño niño de cabello rubio se acercó. Oye, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Estaba mirando al títere con preocupación, como si fuera una persona y no un títere de madera obvio que no debería poder moverse ni hablar libremente. Karasu se aferró a él mientras gemía. No dejes que se acerque a mí. El chico rubio se colocó enfrente del títere con actitud protectora mientras otros dos adolescentes se adelantaban. El de cabello rosado parecía cauteloso y el de cabello negro parecía irritado. Temari casi suspiró exasperada. Eran Genin del examen. Su compañero rubio era un idiota. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La pelirroja dio un paso adelante y puso una mano consoladora sobre el hombro de Karasu. Un gruñido escapó de los labios de la kunoichi de Suna. ¿En serio? Todo el equipo era tan tonto. Kankuro balbuceó, gesticulando frenéticamente mientras trataba de comprender lo que estaba pasando, estaba fallando miserablemente en eso. Karasu sonrió tontamente mientras se acurrucaba contra la espalda del chico rubio. Yo solo estaba ocupándome de mis propios asuntos, tratando de ganar algo de dinero, y él, la marioneta se estremeció y dejó escapar un gemido. Temari se preguntó si los rumores de que Yamanaka podía borrar recuerdos eran ciertos. No hice nada. Protestó Kankuro. Está mintiendo. Chilló Karasu. Él, me hace cosas, me pone cosas. Kankuro estaba mortificado, con el rostro flácido y los ojos desorbitados. Oye. Sus brazos se movían como remolinos mientras sus nervios destrozados empeoraban la situación. No lo hago. Quiero decir, no de esa manera. Yo. Fue un completo desastre. Kami tenía que odiarla, decidió Temari. Tenía que haber hecho algo horrendo para merecer esto. Esto no le pasa a la gente normal, ¿verdad? Temari dio un paso adelante. Entrégame la marioneta. Es nuestra propiedad. Propiedad. Gritó el chico rubio. No puedes tratar a alguien de esa manera. Se puso de pie frente a ella con expresión atronadora. Temari casi perdió la calma y aniquiló al niño, hasta que vio un brillo de diversión en sus ojos y una pequeña mueca traviesa. Kami-sama le estaban haciendo una broma a Kankuro.
Sinceramente, no sabía si quería gritar de furia o reír a carcajadas. Entonces, una extraña sensación la invadió, una sensación de bendita serenidad. De repente, todo se volvió nítido como el cristal, como la belleza después de una fuerte tormenta. Él le estaba dejando entrar en la mordaza. Temari cambió la historia. Ella se dejó llevar. Ja. La propiedad es propiedad. Se burló en voz alta, cruzando los brazos y mirando por encima del hombro a su compañera rubia. Lo que Kankuro decida hacer con dicha propiedad no es asunto mío. Sin embargo, sí es asunto mío asegurarme de que dicha propiedad sea devuelta. Kankuro se volvió hacia ella y le dirigió una mirada de absoluta traición. No hago nada como, no lo digas como, ¿por qué lo harías? La alegría impía en los ojos del chico rubio era como una bocanada de aire fresco. Temari no estaba muy segura de cómo había sucedido, pero tenía la extraña sensación de que de alguna manera acababa de hacer una amiga. No deberías tratar a nadie de esa manera. Karasu no es solo una propiedad. El chico agitó su puño en señal de rectitud. Temari ni siquiera se molestó en preguntarse cómo el niño sabía el nombre de la marioneta. Karasu es propiedad. Kankuro puede hacer lo que quiera. Agitó una mano con indiferencia. Parecía como si Kankuro estuviera succionando su alma, sus manos agarraban vagamente el aire como si tratara de encontrar algo con lo que anclarse en medio de toda esa locura. Eso no está bien. Protestó el chico rubio. PSH, cierto, incorrecto, ¿qué importa? Somos ninjas. Si no devuelves su propiedad, te acusaremos de robo. Karasu se lamentaba lastimosamente de su suerte en la vida. Temari realmente quería saber cómo lo habían logrado. TSH. Está mal. Gruñó el rubio más bajo, luciendo debidamente ofendido por el títere, con sus compañeros de equipo flotando en el fondo. La pelirrosa ahora parecía ansiosa, mientras que el de cabello negro parecía querer quemarlos a todos por interrumpir su día. También es robar, refutó Temari, encogiéndose de hombros con indiferencia. Naruto, tal vez deberíamos simplemente, la voz de la pelirroja se apagó, arrastrando un pie tras otro con incertidumbre. No está bien, Sakura-chan. La pelirroja hizo una mueca. Pero no está mal. Robar tampoco está bien. Temari le dirigió una mirada de regodeo, haciéndole silbarle como un gato enojado. Bien. Gritó, levantando los brazos. Se volvió hacia Karasu con expresión seria. Si hace algo extraño, házmelo saber. Me encargaré de ello, créelo. Kankuro parecía dividido entre sentirse eufórico y ofendido. Karasu, a pesar de no tener ninguna expresión facial, logró mostrar un acuerdo a regañadientes y entre lágrimas, abrazando al rubio en un rápido abrazo de despedida, que fue correspondido. Karasu luego se arrastró lentamente hacia Kankuro, como si se dirigiera a su perdición. Kankuro claramente no podía decidir si debía agarrar a Karasu y correr o si su propia marioneta explotaría si se atrevía a intentarlo. Temari gruñó. Llévate tu juguete a casa. Terminaré de preparar la cena, te daré tiempo para limpiarlo. Kankuro le lanzó una mirada de dolor mientras rondaba ansiosamente a Karasu mientras le mostraba al títere el camino de regreso al hotel. Naruto se giró para mirarla con el ceño fruncido, claramente evaluándola. No se le deberían permitir juguetes. Temari temblaba en un intento de contener la risa. No, en realidad no debería, asintió suavemente, su voz apenas se quebró por la risa contenida. Finalmente Kankuro desapareció de la vista y el rubio genin de Konoha le dirigió una sonrisa victoriosa. Bien jugado, dijo, su voz todavía sonaba a regañadientes a pesar de que su expresión era alegre. No estás mal, respondió ella con amabilidad, y su propia sonrisa burlona le levantó la comisura de los labios. Hasta luego, imbécil. Adiós, puercoespín, levantó una mano con indiferencia, en señal de despedida, y de inmediato le dio la espalda. Temari decidió atesorar el recuerdo de ese día para toda la vida. Nunca había visto a Kankuro tan desconcertado en toda su existencia. Vale la pena. Totalmente vale la pena. Estaba de tan buen humor que le compró a Gaara un gorro de dormir de mapache y se lo puso sobre la cabeza mientras dormía, en un estado de felicidad absoluta, sin darse cuenta de la mirada aterrorizada que Baki le estaba lanzando. Kankuro estaba sentado en un rincón en un estado catatónico, aparentemente habiéndose dado cuenta finalmente de que Karasu se había estado moviendo y hablando por sí solo. Ahora estaba sentado contra la pared, inerte, a su lado. Cuando estés en Konoha, reflexionó distraídamente, haz lo que ellos hacen, ¿verdad? Después de todo, era demasiado estresante hacer otra cosa y ya había tenido suficiente estrés para toda la vida, muchas gracias. El equipo 7 se paró frente a su Hokage con su habitual informalidad.
Kakashi estaba leyendo sus obscenidades, Sasuke miraba ceñudo a una pared al azar con una expresión malhumorada, Sakura intentaba dócilmente parecer atenta, mientras que Naruto tenía las manos detrás de la cabeza y miraba a su alrededor con aburrimiento. Hiruzen gruñó, aumentando su ki. ¿Te estoy aburriendo? Estaba un poco harto del equipo. Sus payasadas eran más que ridículas, incluso si no podía demostrar necesariamente que eran responsables de ni siquiera un tercio de ellas. La gran cantidad de papeleo hablaba por sí sola, después de todo. Naruto le lanzó una mirada. ¡Bu! Sarutobi casi partió su escritorio en dos. ¿Te das cuenta de que te llamé aquí por tus acciones, correcto? Hizo un gesto vago hacia una nueva pila de papeles que ya tenía 30 centímetros de altura sobre el escritorio. ¿Sobre algún tipo de disturbio en el mercado? Naruto tuvo el descaro de poner los ojos en blanco. No sé por qué pasa eso. Yo me encargué de ello. El ojo del tercero se crispó. Ser acusado de robo no es manejar el asunto. Lanzó una mirada fulminante ante la gran cantidad de informes. Estaba disgustado con la mala opinión que la aldea tenía de Naruto, especialmente porque consideraban necesario presentar una cantidad inútil y ridícula de informes para tratar de manchar al joven rubio. Kami-sama, estaba harto de eso. PSH. Si no puedes con un poco de papeleo, deberías darme ese sombrero ahora, viejo. Dijo el rubio con irritación. Ja. Puedo encargarme de un poco de papeleo. Sarutobi se estremeció cuando las pilas aumentaron. Eres un Kage, ¿verdad? Gritó Naruto. Por supuesto que lo soy. Gritó el tercero, irritado porque el papeleo todavía seguía aumentando. Todos los demás fingían estar preocupados por otras cosas mientras Naruto y Hiruzen tenían, una vez más, otra pelea verbal ridícula. Entonces usa un Kage Bunshin. Naruto señaló con un dedo acusador al tercero. Hiruzen rugió y convocó a 6 Kage Bunshin. Kage Bunshin. Hiruzen y Naruto se miraron fijamente. Naruto se burló. TSH. Será mejor que no te relajes, viejo. O ese sombrero será mío antes de lo que crees. Sarutobi, intentando actuar con autoridad, le devolvió la mirada con el ceño fruncido. Tienes un largo camino por recorrer. Todos los demás que presenciaron la escena sudaron una gota. ¿Podemos irnos ahora? Exigió Sasuke, obviamente harto de las payasadas de Naruto. Kakashi esperaba en secreto que el descubrimiento del asesino de papeles ayudara a disminuir la ira de Sarutobi hacia él y su equipo. También se preguntó si debería ser obligatorio que todos los futuros Kage lo aprendieran para poder obtener el sombrero. Sarutobi hizo un gesto con la mano con desdén, intentando parecer tranquilo y sereno. Esa fue la única razón por la que te llamé aquí y te alejé de tu entrenamiento para los exámenes. Con shinobi extranjeros en la aldea, tenemos que tomarnos todas las quejas en serio. La percepción lo es todo, después de todo. Sacó su pipa y la masticó. Sarutobi ignoró por completo las evidentes miradas de incredulidad que le estaban dando sus ninjas. Muy bien. Kakashi-sensei. Tienes que enseñarme un nuevo jutsu. Naruto volvió sus brillantes ojos azules hacia el Jounin de cabello plateado. Tranquilízate, Naruto. Tienes que trabajar en muchos aspectos básicos primero. Kakashi ni siquiera levantó la vista de su libro mientras se giraba hacia la puerta. Au. ¿Básico? Eso es aburrido. El lloriqueo de Naruto se escuchó todo el tiempo que el equipo 7 estaba saliendo de la torre. Solo se detuvo cuando llegaron afuera y Kakashi hizo Shunshin y abandonó a su Genin, lo que se hizo evidente por el grito indignado que Naruto hizo tan pronto como el Jounin desapareció. Fin del capítulo. Espero de corazón que les haya gustado el video. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo. No se lo pierdan.